Hola, ¿qué tal? Vamos a escuchar la voz de los expertos de la gestión de obra con enfoque BIM. Como parte de nuestro proceso informativo, en nuestra última sesión, han opinado técnicamente nuestros consultores de la gestión de obra con enfoque BIM ante la pregunta de, bajo el rol que ellos desempeñan, que son residentes de obra en proyectos BIM, especialistas o jefes de proyecto en proyectos BIM. Entonces, estos profesionales de más de 10 o incluso hasta más de 20 o 30 años de experiencia trabajando dentro de proyectos, al ver la aplicación de la metodología BIM, empiezan a tener una experiencia y empiezan a tener un enfoque basado en cómo la metodología BIM está solucionando las necesidades que ya se tenía o que años ellos venían enfrentando dentro del sector. Entonces, la opinión sincera, la opinión técnica y la perspectiva y el enfoque que ellos nos proporcionan va a ser importante para hacer un análisis. Entonces voy a empezar esta sesión porque la sesión que estamos transmitiendo es una sesión en la cual buscamos comentar y opinar la participación técnica de estos consultores en relación a estas necesidades que ellos han identificado al momento de aplicar la metodología BIM en los proyectos que ellos vienen participando. En esta participación, en esta oportunidad, vamos a poner la parte donde el ingeniero Andrés Galán y el arquitecto Luis Caballero realizan su opinión técnica respecto a este tema. Vamos a escucharlos y luego voy a dar cierta explicación que permita entender el planteamiento, en este caso la opinión técnica, cómo puede ser interpretado dentro del marco BICI, metodología BIM, o cómo podemos buscar solucionar parte de las necesidades que ellos han identificado dentro de la experiencia propia que han ido experimentando dentro de los proyectos. A ver, escuchemos al ingeniero Andrés Galán. Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Guillermo Galán Fiestas. Soy ingeniero civil de profesión, de colegiado desde el año 1998 y con experiencia en el rubro de consultoría, supervisiones, construcción desde el año 1994. A lo largo de estos periodos, he conocido varias metodologías que nos hacen optimizar, mejorar nuestros procedimientos a efectos de reducir plazos, reducir costos en la elaboración de expedientes técnicos y en la misma ejecución de obra. El BIM entonces es una herramienta que se está probando, todavía entiendo en experimentación, en algunos proyectos. Específicamente tengo a cargo a algunos de ellos, como la ejecución de garitas para empresas privadas, de aeropuertos, para empresas de índole también nacional, en carreteras para expedientes técnicos. Entonces, ¿qué estoy percibiendo en este tipo de metodología que debemos mejorar? Al principio se ha creído que el BIM nos iba a solucionar los problemas, nos iba a solucionar las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra. Pero la experiencia misma nos dice que no es así. Todavía el BIM debería entender que la metodología debe estar concientizada a todos los profesionales y de todo nivel, desde el jefe del estudio hasta el técnico u operario. Y lo digo ¿por qué? Porque hasta ahora, y debido al tiempo que lleva, digamos, en experimentación o en práctica, los profesionales con mayor experiencia, llámese diseñadores propiamente dicho reconocidos, ya sea en edificaciones, en puentes, en vías, llámese de carreteras, aeropuertos, no manejan todavía esta metodología y están en proceso de aprendizaje. Por lo tanto, dejan a sus cadistas o a sus, digamos, dibujantes ahora ser los que operan este tipo de herramienta. Eh, la herramienta que básicamente está basada en un Revit o un Infrawork, ¿no? Que son parte de esta metodología, ¿no? Ellos se están dedicando más bien a la revisión, pero la revisión, según parte de esta metodología, puede ser hecha con el Navisworks, pero no están funcionando de esta forma. Por lo tanto,
Entiendo que eso es una gran, todavía reto, un gran reto todavía por abarcar, que los profesionales sean los que estén más concientizados para usar este tipo de metodología colaborativa. No solamente los profesionales civiles, los eléctricos, los sanitarios, también deberían estar tomando más tiempo de dedicación para el uso de esta herramienta y puedan ellos mismos, ¿no? Diseñar, ¿no? Y justamente los diálogos constantes o en las reuniones que normalmente se hacían antes, las reuniones semanales entre proyectistas, poder ahora con esta herramienta mejorar estos diseños, que a la postre, ¿no? Nos van a dar menor error humano para la elaboración de un expediente técnico. Pero esto es una parte. Una parte, ¿por qué? Porque solamente estamos hablando de una edificación, llámese un puente, un edificio, etcétera, ¿no? Pero hay otras obras que también creo que la están malinterpretando los funcionarios públicos. Eh, Permítame decir que la están malinterpretando, porque decir que el BIM nos va a reducir los adicionales de obra no va a ser en su integridad. He venido sosteniendo que en una obra vial, llámese carretera, o puede ser longitudinal como canales, hasta en la misma construcción de puentes, hay imprevistos. Otra situación se presenta en la defensa ribereña. Hay un manejo de información que pudiera ser concentrada dentro de un espacio o de un área reducida. Pero ya cuando los diseños se toman longitudinales, vamos a encontrar una serie de factores, una serie de superficies muy heterogéneas. Por lo tanto, la clasificación de los problemas van a ser distintos. Y eso es algo que el BIM no está todavía ayudando. Por lo tanto, sobre todo en aquellas obras que están por debajo de la superficie, no tenemos todavía una aproximación a la realidad. Llamo a un ejemplo los mejoramientos de suelos en carretera. Se hacen calicatas según las normas cada 50 metros, ¿no? Pero de repente, si tomamos un cero y una distancia se encuentra, en el kilómetro 10 encontramos una diferencia de suelos que no puede ser asumida totalmente en las investigaciones iniciales de los consultores o proyectistas, porque las calicatas están hechas cada 50 metros y la inferencia del suelo se hace a esa longitud. Por lo tanto, hay una diferencia. Pueden entrar los datos a los programas, llámese Civil 3D o Revit, pero estos nos van a arrojar simplemente el mismo error, porque todo lo que se encuentra debajo de la superficie va a seguir siendo una incógnita hasta que el contratista, ejecutor de obra, no excave, no haga su respectivo movimiento de tierra. La clasificación también de los taludes en una carretera o la clasificación de corte en los canales o simplemente la excavación no clasificada a lo largo de una defensa ribereña. No podemos verla hasta que no se efectúe toda la excavación, por lo menos de un sector, por sectores, llámese kilómetro, kilómetro y medio, 500 metros. Cuando una vez se encuentre descubierto el material, recién nosotros podemos observar claramente lo que está sucediendo y si el expediente técnico que trata digamos, englobar todo esto acertó o no. Entonces, allí hay una diferencia y que debemos entender todavía. No es el BIM entonces una herramienta que nos va a minimizar totalmente los adicionales de obra y por ende las ampliaciones de plazo, ¿no? Los adicionales de obra son conocidos como las adendas de repente para el público en general, pero estos adicionales traen como consecuencia, por supuesto, mayores costos de obra. Entonces, ahí hay otra dificultad que debemos mejorar. Son los dos principales conceptos que tengo hasta ahora en experiencia que vengo desarrollando, dos aspectos técnicos, ¿no? Hay uno tercero que también obliga a la formalización de las empresas. Una empresa formal tiene que adquirir la licencia del BIM, y estas deben darla a todos los profesionales que incluyen. Si en el staff del desarrollo del estudio hay 10 especialistas, bueno, a esas licencias ahora, por lo menos en la actualidad, tienen que duplicarse, porque cada especialista llama a un modelador. Por lo tanto, la empresa formal tendría que adquirir 20 licencias.
Estamos hablando solamente de los especialistas. Ahí hay que sumarle los coordinadores BIM, los jefes BIM, los controles documentarios. Entonces, por lo menos al número de profesionales que se destaca como especialistas, se tiene que duplicar y aumentar por lo menos un 25% más. En este ejemplo, podríamos adquirir, por lo tanto, 25 licencias, ¿no? Para el uso de esta metodología. Entonces, para las empresas formales, tal vez un poco medianas a grandes, pueden ser absorbidos este costo. Para las empresas pequeñas, tal vez no. Entonces, este es otra, entiendo, de las dificultades que se pueden encontrar para la licencia, ¿no? Eh, Hasta ahora estamos probando otro tipo o de acuerdo al desarrollo de las obras, estamos viendo qué más dificultades tenemos. Pero sí tenemos bondades. Tenemos bondades porque la participación colaborativa se está logrando, ¿no? Cada especialista, a través de sus modeladores, envían sus proyectos. Y luego los coordinadores u otros modeladores van asociándolos y van encontrando las interferencias que antes no veían. Entonces, los errores, estos se pueden ir preveyendo con más tiempo, ¿no? Llámese en superficies como cotas, interferencias entre acueductos con una instalación sanitaria, ¿no? O simplemente, ¿no? Los cabezales de las alcantarillas que antes se manejaban en un Civil 3D recto, ahora puede verse a través de la modelación del Revit, ¿no? Tener un impacto que el cabezal o el alero queda enterrado. Entonces, esto implica definitivamente cambiar ese modelo que antes era de alguna forma estático, ¿no? O simplemente típico, a ser un poco más particular. O en su defecto, tomar más datos, ¿no? Como para estandarizarlo nuevamente. Porque las dimensiones anteriormente, estas típicas, quedaron un poco que no respondían a resolver la realidad completamente. Mire, entonces, he querido primero hablar sobre las dificultades, pero hay bondades, como le digo, ¿no? El manejo del Civil 3D, que maneja también luego a la plataforma BIM, el Infraworld, que nos permite desarrollar unos trazos un tanto más, digamos, cercanos a la realidad porque se trabaja con imágenes satelitales, ¿no? El programa interactivo que hace con programas de costos y lo lleva directamente a las partidas y estas partidas nos saca los calendarios de avance de obra, calendarios valorizados, ya se comienzan a automatizar y estos son unas herramientas muy importantes para no estar equivocándonos en cuanto a rendimientos o un plazo de obra. Por supuesto, aquí también habría que ver algo, ¿no? Los plazos de obra a veces se ajustan a lo que nos dice el cliente. Y esto tendríamos que recapacitar claramente. Los clientes no pueden obligarnos a decir que la obra debe acabarse en 180 días, cuando de repente en los procedimientos normales este plazo va por lo menos a 240. Entonces, hay que sincerar, hay que explicar todavía este manejo en cuanto a esta metodología. Es todo lo que les tengo que decir por ahora de la experiencia que estamos recogiendo. Hay que trabajar, hay que mejorar, pero sí está dando ciertos resultados y en buen momento. Gracias. Bien, comentemos brevemente, me gustaría hacer el análisis al final. También vamos a proyectar la participación del arquitecto Luis. En principio, como pueden ustedes escucharlo, el experto es un profesional dentro de proyectos BIM, ha identificado ciertas necesidades, también, ¿no? Comparte una visión de tanto de las limitaciones que en este momento tiene la metodología BIM, como también que la metodología BIM, según tipo de proyecto, va a tener cierto alcance. En el proyecto de edificación, cuando es una ubicación fija, cuando viene a ser un área delimitada por el proyecto, por los linderos, entonces el alcance de la metodología BIM, por su nivel de estudio y de detalle que tiene de información, va a permitir hasta cierto punto reducir los sobrecostos sobre tiempos del proyecto debido a anteriores deficiencias que se tenía, pero cuando son proyectos lineales, cuando se entiende que el nivel de estudio que se realiza
como por ejemplo Calicata cada 50 metros, como el ingeniero lo comenta, va a haber ciertas limitaciones que realmente no van a ser identificadas en la etapa de pre-ejecución o de diseño, sino que necesariamente se necesita llegar a la etapa de ejecución y realmente ahí poder tener los costos o las estimaciones reales del proyecto por el mismo nivel de detalle de cómo se ejecutan los proyectos. Y entre otro tipo de opiniones también que ha brindado el ingeniero, vamos a analizarlo. Ahora me gustaría escuchar también para ya hacer el análisis al arquitecto Luis. Bien, entonces vamos a escuchar, como mencioné, estos son fragmentos de su participación en un evento donde los hemos invitado para que puedan darnos su opinión técnica. Escuchemos al arquitecto Luis. Hola, buenos días. Les saludo el arquitecto Luis Manuel Cabello Solfán. Tengo 14 años de experiencia profesional. Me he desempeñado principalmente como residente de obra, actualmente en proyectos BIM. He construido edificaciones de diferentes tipos, como centros de salud, clínicas, colegios, hoteles, oficinas y locales comerciales. Además, me encuentro certificado como gerente de proyectos PMP desde el año 2016 y tengo algunas otras acreditaciones como inspector técnico de seguridad en edificaciones, perito tasador y verificador catastral. En mi experiencia como residente de obra, he tenido dos experiencias últimas con la metodología BIM, una en un proyecto netamente BIM para la RCC, el cual contaba con su plan de ejecución BIM, y otro proyecto en el que teníamos un modelo 3D, pero no era un proyecto con la metodología BIM, el cual era con el PRONIS. Ambos proyectos han tenido lados positivos y lados que se pueden mejorar, principalmente por el nivel de madurez de las organizaciones y la cantidad de recursos designados para esta área. Una de las restricciones que puedo identificar es que muchas veces los modelos que se nos entregan para la ejecución no están completamente definidos. Hay muchas incompatibilidades y ese es uno de los primeros trabajos que se tienen que realizar dentro del proyecto. Buscar esa compatibilización entre las diferentes especialidades. Esto sumado a que hay mucho desconocimiento de la metodología por parte de los actores, ya que hay quienes piensan que simplemente se trata de gráficos 3D sin darse cuenta de cuál es el alcance al que puede llegar con el modelo, genera de que no se le saque el máximo provecho al modelo. En el proyecto BIM en el que participé tuvimos precisamente una recesión fuerte, que era el mismo plan, ya que teníamos tantos entregables por ejecutar que no daba tiempo realmente para poder adelantarnos un poco a lo que iba a pasar en el proyecto. Y el modelo terminaba siendo una representación de lo que se estaba ejecutando, lo cual no es realmente lo que se busca. Lo que se busca es más bien que el modelo nos sirva para poder adelantarnos a eso y poder planificar, corregir y levantar las interferencias que puedan existir dentro del expediente. Yo pensaría que aquí un factor clave es la cantidad de recursos asignados, ya que muchas veces las organizaciones no designan correctamente cuántas personas van a estar a cargo del modelo, y eso genera que debido a la exigencia que puede tener el mismo plan de ejecución BIM, al final se centren solamente en cumplir con los entregables que están dentro del plan y no en lograr mayor alcance dentro de la ejecución. En cambio, en el segundo proyecto que les menciono, no teníamos una exigencia del plan de ejecución BIM como tal, y eso nos daba mucha flexibilidad para poder utilizar el modelo de la manera que estuviéramos necesitando en ejecución, según las diferentes prioridades que se fueran dando en el transcurso del avance de la obra. Y tuvimos bastantes beneficios. Por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido modelado el acero nos sirvió para no pedir acero de más, ya que luego nos dimos cuenta de que el acero que estaba metrado contractualmente era mucho mayor, probablemente 4 o 5 veces más de lo que realmente se iba a utilizar. Y si hubiéramos utilizado solamente el metrado que teníamos contractualmente para hacer el requerimiento, hubiéramos tenido un exceso de compra. Es cierto de que este modelado toma tiempo, ¿no? Pero dando las holguras necesarias e intentando empalmar en el momento que es más crítico, se puede ejecutar. Y bueno, lo otro que también nos sirvió bastante fue poder interrelacionar todas las diferentes especialidades que estaban por encima del falso silo raso, las cuales no estaban en los planos contractuales de manera compatibilizada. Se cambiaron dimensiones de los ductos de HVAC para poder sortear interferencias con la estructura. Se tuvo que replantear todo el sistema de drenaje pluvial, se ordenaron las bandejas de comunicaciones e instalaciones eléctricas, lo cual no estaba contemplado en los planos contractuales en PDF. Pero en reuniones que tuvimos con supervisión, le planteamos las diferentes alternativas de solución que teníamos para poder viabilizar la ejecución y sacó un modelo que estuviera compatibilizado y que fuera útil para la ejecución de la obra. No digo que un proyecto sea mejor o peor que otro. Lo que digo es que dependiendo de cuáles son las necesidades de cada organización, según el tipo de proyecto en el que estemos, ya sea público o privado, ya sea BIM o no BIM, se debe estimar correctamente los recursos que se necesitan para sacar el máximo provecho al modelo. Nosotros podemos utilizarlo incluso para planificar la obra y ver cuáles son las diferentes etapas de la misma, es decir, construir en 3D como nos dice la metodología.
Esto es algo que tendríamos que analizar con los diferentes profesionales que van a estar dentro de este proyecto para evaluar hasta qué punto se puede detallar un modelo en etapas tempranas de la obra y hasta qué punto podríamos dejar algunas cosas para detallar luego. Pensaría que tal vez podríamos priorizar lo que son partidas que forman parte de la ruta crítica, pero es un tema de evaluación. Igual para lograr que lo que son las valorizaciones, pensaría que deberíamos empezar por los metrados, por el presupuesto y con eso tener un metrado mucho más real que nos sirva no solo para valorizar, sino para poder realizar los requerimientos de materiales, tiene un sustento mucho mejor de lo que podríamos tal vez obtener con un metrado manual. Entonces, definitivamente la metodología BIM, según cada organización, se le puede ir sacando diferentes ventajas. Y la idea precisamente de estas conversaciones es que podamos relacionarnos entre diferentes profesionales que tenemos puntos de vista variados para encontrar la mejor manera de poder sacarle provecho a la metodología BIM y que sea útil para las organizaciones en cuanto a su productividad y a la ejecución de las obras. Que sea una herramienta que no esté subutilizada, como tal vez puede estar pasando actualmente, como si fuera simplemente un generador de entregables por cumplir y que realmente nos sirva para que podamos hacer mucho más eficientes nuestros proyectos, poder utilizar tecnologías emergentes y adaptar las estrategias con nuestros equipos, de modo que podamos tener una calidad y una eficiencia mucho mayor. Bueno, estas son algunas de las necesidades que podría identificar en base a mi experiencia. Muchas gracias a todos por su atención. Bien. Comentemos brevemente para ya hacer el análisis de ambas participaciones. El arquitecto Luis comenta dos proyectos, en el cual un proyecto tenía un plan de ejecución BIM y según el análisis que él tiene del proyecto, no tenía los suficientes recursos para poder gestionar ese plan de ejecución BIM. Y mientras que el otro tipo de proyecto no tenía el plan de ejecución BIM, tal vez era más genérico, era más flexible, había cierta eh, facilidad de poder manejar los alcances, no había algo muy específico, un requerimiento muy específico. Y ellos al tener el modelo dentro del proyecto y tener los recursos humanos, empezaron a autoorganizarse, profesionales técnicos que entienden la necesidad del proyecto de la obra para que esa información ya proporcionada por el modelo lo trabajen en la etapa de ejecución, ya en la etapa de pre-ejecución antes de la misma ejecución en el mismo proyecto usando el modelo BIM para poder, en este caso, mejorar la precisión de la cuantificación de materiales, como también lo que son la liberación de incompatibilidades como sobre el cielo raso. En resumen, podemos ver que un proyecto con especificaciones, en este caso, bastante concretas dentro de un plan de ejecución BIM con pocos recursos técnicos para poder gestionar ese plan, hace que solamente el equipo haga que ese plan de ejecución BIM se cumpla con objetivos solamente de aprobar los entregables, más no de un objetivo superior hacia el proyecto y hacia el cliente. Entonces, no se aprovecha la metodología. ¿Podrían ustedes, en base a su experiencia y también su entendimiento del tema y su opinión crítica como profesionales expertos en la gestión de obra y entendiendo ya la metodología bien, tener una opinión un poco más amplia? Pero estoy tratando solamente de resumir para poder empezar. Luego tenemos el otro caso donde fue mejor la autoorganización, ¿no? En vez de tener algo ya definido por otro grupo de actores que tal vez no entienden claramente las necesidades o no han planteado claramente las necesidades del uso de la metodología BIM o del modelo BIM, están los mismos actores quienes más que buscar cumplir los objetivos de la entidad de solamente proteger alcance, tiempo, calidad y costo, lo usaron para un tema de la gestión misma de la obra, porque como profesionales veían el proyecto, tenían la información, la data. Entonces, en ese momento, y también teniendo la disponibilidad de recursos de profesionales BIM, pudieron darle un mejor uso, logrando un mejor resultado dentro del proyecto. Ahora, podríamos también, ya yendo al análisis ya de estas dos participaciones, podríamos nosotros profundizar en el tema y ver dónde está el problema. ¿Por qué, en este caso, el arquitecto Luis, por qué un proyecto puede llegar con un plan de ejecución BIM muy concreto, pero que no puede atender la necesidad realmente del proyecto y que también no hay un equipo necesario? Y también hablando del otro caso que él menciona, en el cual hay un proyecto, que hay un modelo y un plan de ejecución BIM. Entonces, podríamos analizar la causa raíz de todo esto. De la misma manera, como lo indica el ingeniero Andrés, él en su experiencia ve un malentendido
¿no?, de los funcionarios públicos que piensan que la metodología BIM va a reducir sobrecostos, sobre tiempos en todos los tipos de proyectos. Y él ve una limitación sobre todo, o no una limitación como tal, sino él entiende que hay un alcance ya delimitado del uso de la metodología BIM en cierto tipo de proyectos. Entonces también ve la parte donde todavía los especialistas profesionales con el- la función técnica en los proyectos todavía no están muy preparados para entender. Entonces todo este grupo de factores que nosotros podemos ir comentando tienen una misma causa raíz. Algunos de los participantes podrán agregar, ¿no?, otro o especificar ciertas causas raíces. Yo sé que la suma de cualquier opinión técnica que ustedes puedan ir analizando, diciendo, no, el problema del arquitecto Luis, o el problema que puede identificar el ingeniero Andrés, el motivo principal es este o el origen es este. Realmente hay una opinión general, o sea, todas las opiniones generalizadas, nosotros podemos entender que es la misma causa raíz. La falta de implementación BIM, la falta de integración de la información, proceso y organización dentro de los proyectos. Voy a dar un alcance breve de esto. Cuando se dan los proyectos BIM, las empresas en ese momento deciden la aplicación de la metodología BIM contratando profesionales, subcontratando etapas o alcances de lo que viene a ser la metodología BIM, más no teniendo ya un sistema de gestión de información basada en BIM para que ellos puedan trabajar sus proyectos. Así como una empresa, o anteriormente, ¿no?, las empresas tenían un proceso empírico donde trabajaban con CAD, y algunas ya tenían ciertos procesos definidos y los profesionales que se agregaban a estos procesos seguían los procesos, mientras que otros proyectos solamente delegaban cualquier tipo de proceso técnico a la misma experiencia de los profesionales técnicos. Entonces, en esta oportunidad, las empresas siguen haciendo lo mismo. Simplemente contratan y delegan cuando ya hay una metodología técnica donde ya no basta la autoorganización o no basta la experiencia empírica de los profesionales para la aplicación de esta metodología, porque no es una metodología empírica, es una metodología profesional, técnica. Entonces, lo que se debe hacer previamente es hacer un proceso de implementación. ¿Para qué? Para poder alinear todos los objetivos, alinear todas las necesidades y requerimientos de información para con el proyecto, y de esa manera, lo que nosotros llamamos metodología BIM se pueda alinear a cumplir esas necesidades del proyecto. Pero sin embargo, no se hace todo eso. Y no solamente hablamos de las necesidades más básicas que lo tiene y lo presenta la entidad, como proteger alcance, tiempo, calidad y costo, sino hablemos de las necesidades propiamente de la gestión de obra de los proyectos, como por ejemplo reducir los desperdicios y maximizar los beneficios. Nosotros como profesionales sabemos que para poder gestionar un proyecto, o para poder en este caso gestionar la obra, vamos a necesitar de buenas prácticas. Esas buenas prácticas están alineadas a diferentes tipos de necesidades que van a ser solucionadas en base a estos planteamientos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la metodología BIM también cumple parte de ese propósito, pero a diferencia de las otras buenas prácticas, la metodología BIM no es un cambio puntual del proyecto, es un cambio de todo el sistema de la gestión de la información que trasciende en todos los ciclos de vida del proyecto y se alinea a las necesidades técnicas, tácticas superiores a nivel estratégico. Entonces es algo más macro y de repente nosotros no podemos tomar soluciones muy puntuales y por ese motivo hay que hacer un proceso de implementación. Para que se pueda entender un poco más, vamos a ver ciertas partes donde voy a buscar eh, dar no solamente un análisis, sino eh, dar la estructura técnica que necesitan los proyectos para poder tener, ¿no?, una solidez de planteamiento que evite tener ciertos problemas o limitaciones que podemos estar identificando en base a la opinión técnica de nuestros consultores. En principio, vamos a empezar con el marco del BDC. El marco del BDC dice que es un marco de trabajo que permite integrar la información, procesos y organización, esto como el objetivo de poder alinearse a las necesidades y cumplir también los objetivos del cliente y del proyecto. En otras palabras, ¿cómo podríamos explicar esta interpretación o cómo puedes interpretar esta definición? Nosotros podemos interpretar esta definición basado en que los objetivos generales van a tener objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen actividades claves. ¿Cuál sería la lógica de esta explicación? Hasta ahí creo que
todo proyecto debe tener ese orden, ¿no? Objetivo general, objetivo específico. Ahora, lo que nos dice la metodología, el marco del BICI también es que cada objetivo específico tiene entidades claves. O hay un grupo de entidades críticas, y para nosotros gestionar y cumplir adecuadamente las actividades críticas necesitamos aplicar buenas prácticas. Pero la aplicación de las buenas prácticas no se puede dar sin una solidez del planteamiento. Entonces, nosotros, si queremos aplicar, por ejemplo, llámese un Canva o llámese algún tipo de herramienta Lean, nosotros vamos a necesitar de tres componentes: información, procesos y organización. Nosotros no podemos aplicar buenas prácticas sin integrar esos tres componentes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros queremos, en este caso, aplicar la metodología Lean, el modelo BIM? Hablemos del modelo NAP. Queremos implementar el modelo BIM dentro del proyecto para satisfacer cierta necesidad. Lo que va a pasar a nosotros es que definimos el modelo, pero ¿en base a qué definimos el modelo? Tenemos que definir el modelo en base a los objetivos generales, específicos, y a las actividades claves que se van a requerir ejecutar y donde el modelo BIM va a ser aprovechado. Pero normalmente no vemos esa parte. De frente vamos a las necesidades más básicas o necesidades más obvias para algunos de la gestión de obra, y en base a esas necesidades obvias empiezan a diseñar el modelo BIM sin entender las necesidades específicas del proyecto. Ahí hay un primer error, que cuando nosotros hablamos de gestión de información, la información parte de la información estratégica hasta la información operativa, y la información operativa es el modelo BIM. Otro tipo de opinión relacionado a esta integración. Si nosotros ya, por la claridad técnica del planteamiento, definimos bien un modelo BIM, ¿ahora qué faltaría? Faltaría no solamente tener el modelo BIM, sino también quién protege el modelo BIM, los procesos, no solamente hablando de procesos de profesionales BIM, también profesionales técnicos. Entonces, lo otro que nosotros tenemos que entender y hacer es desarrollar lo que son los procesos BIM, desarrollar los procesos que protejan la información. Ahora, si hablamos ya que los procesos están, el cómo ya está respondido, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la gestión de procesos. Lo siguiente sería, ¿quién va a proteger esos procesos? Son los roles, las personas. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver la participación de los roles, vamos a entender también que hay cierta resistencia al cambio y también tenemos que lidiar con una implementación progresiva, porque una implementación disruptiva, no disruptiva, sino una implementación invasiva, va a hacer que se presenten ciertos desafíos, porque hay que entender que el proceso de implementación es un proceso de cambio y como todo cambio necesita estrategia porque tiene resistencia. ¿Ya? Y entonces ahí en esos mismos puntos o temas críticos como resistencia al cambio, lo que es temas disruptivos como temas de implementación, hacen que esta presentación pueda ser un poco más amplia. Pero ahí he tratado de dar ciertos comentarios que hagan a ustedes entender que hay un marco técnico ya que va a permitir hacer este planteamiento, que es el marco del BIM. En principio, nosotros vamos a tener meta, objetivos, actividades críticas y vamos a tener un para qué. Un para qué de cada actividad crítica. Una actividad crítica puede ser una actividad clave en un proyecto. ¿Cuál sería una actividad clave en un proyecto? La planificación de obra. ¿Cuál es el objetivo de la planificación en relación a una compatibilización de obra? La planificación nos va a permitir a nosotros brindarnos el alcance bajo de un determinado momento, tiempo, donde nosotros, como equipo técnico BIM o equipo general, tenemos que desarrollar un grupo de acciones que hagan que se proteja el plan. Entonces, nuestro para qué es eso, no proteger el plan de obra, pero mi alcance ya específico del tipo de soporte o del tipo de área que yo soy, si soy un tema logístico, tengo que proteger los requerimientos de recursos que va a necesitar el proyecto para con el plan. Pues ahí está mi para qué. Pero si estamos hablando del modelo BIM en información, entonces podemos nosotros desagregar que se requiera la información como la cuantificación de los requerimientos, como también la documentación de los planos compatibilizados y antes de eso la compatibilización misma. Entonces ahí está nuestro para qué, para proteger una actividad clave que es la planificación de obra o para proporcionar información de confianza, una información clara a la planificación de obra. Entonces, si nosotros entendemos el para qué, tenemos que pensar lo siguiente, la métrica, ¿no? En el valor que hace que se cumpla ese objetivo o ese para qué. El qué. El qué es la información. Al final nosotros hay que entender que la información es el mismo objetivo, la misma meta, es una información a nivel táctica, a nivel estratégico. El para qué de la actividad clave también es una métrica, es una información. Y el qué es la información operativa que nosotros vamos a tener, en el cual nosotros ya entendiendo las necesidades, ahora vamos a plantear nuestro modelo.
Pero como vuelvo a mencionar, el cómo viene a ser los procesos y el quién viene a ser la organización. Si nosotros logramos integrar qué, cómo y quién, qué es información, procesos y organización, vamos a lograr hacer que nuestro para qué y nuestra actividad crítica y nuestros objetivos y nuestras metas se cumplan, desencadenando lo que podemos llamar, no sé cómo lo puedan ustedes visualizar esto. Normalmente a veces cuando quiero explicar de una manera más visual este tema, hablo del efecto dominó. El efecto dominó, ¿cómo funciona? Cuando yo realizo pequeñas acciones, estas pequeñas acciones se alinean para cumplir otras grandes acciones o objetivos. De esa manera, mediante pequeñas acciones, nosotros vamos a ir cumpliendo diferentes tipos de objetivos. Pero aquí la clave está en alinear estas pequeñas acciones, objetivos, a objetivos más grandes. Y eso es lo que el marco del BICI te permite, porque te permite integrar no solamente la metodología BIM dentro del proyecto, sino también te permite integrar las buenas prácticas en general dentro de los proyectos. Eso es lo que principalmente quería que se pueda comunicar para que ustedes lo puedan entender de esa manera también. Ahora hablemos de lo que viene a ser los niveles de información. ¿Por qué estoy detallando esto? Volviendo una vez más al análisis. Y acá voy a ser puntual en mi presentación ya, porque hay una opinión técnica para poder responder a las necesidades que se están generando dentro de los proyectos BIM. Algunas que van a poder ser solucionadas, algunas no, porque la metodología tiene ciertas limitaciones, pero vamos a poder presentar ese marco técnico, ya para la opinión que vamos a poder analizar. Ya, lo otro que hay que tener presente son los niveles de información. Por ahí he ido haciendo algunos comentarios que buscan explicar ese tema. A ver, en principio, ¿por qué nosotros aplicamos la metodología BIM? Para poder gestionar información de los proyectos, porque sin la metodología BIM o sin una metodología de gestión de la información de los proyectos, se va a seguir teniendo los sobrecostos y sobretiempos por la deficiencia de etapas previas, como la etapa de diseño, que es lo que pasa en los proyectos. Sin embargo, nosotros, para poder alinear nuestros esfuerzos al cumplimiento de objetivos, nosotros tenemos que entender los objetivos generales, los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son los niveles de información estratégica, información financiera. Cuando nosotros tenemos que hacer una investigación, por ejemplo, o hacer un proyecto de gestión, donde vamos a buscar cumplir ciertos objetivos, estos objetivos generales los vamos a delimitar en métricas y estas métricas son financieras. O, por ejemplo, reducir los sobrecostos sobre tiempos por la deficiencia del sprint técnico. O cualquier otro tipo de planteamiento objetivo que busca reducir un porcentaje de, de cierto desperdicio bajo la aplicación de cierta buena práctica. Entonces, ese planteamiento tiene una métrica financiera y ese es el nivel superior. Luego tenemos el nivel táctico. El nivel táctico o técnico viene a ser la métrica, en este caso técnica. Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar la capacidad de respuesta, eso lo vamos a llevar en un porcentaje. Nosotros queremos reducir, podríamos estar hablando de la desviación del plan. El plan está definido en costo y tiempo también, pero vamos a analizar a nivel técnico, táctico. Quiere decir que nuestro objetivo viene a ser también un tipo de nivel de información que es el nivel táctico. Y el nivel operativo viene a ser los datos y parcialmente cierta información que todavía no te permite tomar decisiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que hay tres niveles de información. Esos tres niveles de información nosotros tenemos que alinearnos. Y eso es lo difícil. He tenido por la misma labor que realizo en la empresa y también los convenios, las alianzas y la constante interacción que podemos ir teniendo con diferentes profesionales, cada vez que alguien quiere aprender metodología BIM o alguien quiere hacer algo con el tema del BIM, se centra siempre en el tema operativo, en el programa. Que quiero el programa para poder diseñar esto, que quiero el programa, pero realmente no están yendo un poco más allá de alinear todo lo que son los objetivos a diferentes niveles y poder tener un modelo o un grupo de acciones con propósito, que es parte muy importante para la gestión de la información. Bien, entonces, esto es por ahora, por el tipo de presentación, lo que voy a hablar de este tema. Continuemos. Ahora, si nosotros vamos, a ver, vamos a entender un poco el marco de trabajo. ¿Dónde está el BIM? En el marco del BIM está aquí. En los niveles de información, el modelo BIM está aquí, dentro del nivel operativo. Y si nosotros vemos la estructura integrada, o no integrada, sino la estructura del marco del BIM, si nosotros queremos gestionar la información, vamos a tener que diseñar el modelo BIM, pero obviamente el modelo bien alineado a lo que ya he comentado. Lo que adicionalmente quiero mencionar a esto es que el modelo BIM se diseña definiendo el producto.
El producto, ¿qué es el uso? El objetivo del modelo. Después está el contenido. El contenido, que es la información gráfica y no gráfica, y la calidad, que es la calidad, son los procesos que vamos nosotros a usar como metodología o como estándar para poder hacer que la información sea confiable. El hecho de que un proyecto se haga el modelamiento BIM no quiere decir que la información sea de calidad. La información de un modelo BIM puede verse perjudicado por la mala data que se ingresa, no solamente hablando de data a nivel de ciertos valores o datos que ingresamos al modelo BIM como parte de la información, sino también de la información no gráfica. La representación misma geométrica sin criterio técnico, obviamente en vez de solucionar problemas, va a generar problemas. Y eso no lo digo yo, también es parte de opiniones técnicas de profesionales en el cual opinan críticamente de que en ciertas etapas, por el desconocimiento de los modeladores, en vez de dar soluciones o generar la compatibilización, están generando incompatibilidades por el desconocimiento de los procesos técnicos de la gestión de obra. Y es una opinión generalizada que he escuchado de diferentes tipos de profesionales. Y eso sería ya otra sesión donde escuchemos a los consultores que puedan dar su opinión técnica en relación a ese tema. Otro punto importante, acá hay una representación. La representación es ya a nivel de los entregables BIM que van a atender las necesidades propiamente del proyecto. Nosotros vamos a tener que cumplir dos tipos de requerimientos. Uno de la entidad, que nos va a decir pues, la información que va a necesitarse para procesos de valorización, para procesos de compatibilización, como el tema de la documentación de planos o planos as-built. Y cuando nosotros hablamos a nivel de la necesidad de la empresa constructora, más que ver como un entregable, lo vemos como un proceso. Porque lo que nosotros queremos es optimizar los procesos usando modelos BIM, y al optimizar los procesos reducimos los sobrecostos, sobre tiempo o los costos propiamente operativos. Como por ejemplo usar el modelo BIM para poder, en una sesión de coordinación, poder comunicar a todos los participantes del proyecto cuál es el plan de obra. Entonces el modelo BIM está ayudando a aumentar la capacidad de respuesta, el entendimiento, tanto del plan de obra, el entendimiento del proyecto, para también alinear posteriormente las necesidades del proyecto a nivel virtual y poder hacer un soporte de la gestión en obra. Entonces, vamos a entender que hay dos necesidades, la necesidad de la entidad y la necesidad de la empresa constructora, que vendría a ser el caso de estudio, en el cual estas necesidades tienen que ser planteadas o tienen que ser identificadas. Y en base a esas necesidades, nosotros vamos a hacer la parte del desarrollo, las guías, manuales, plantillas, protocolos y diferentes herramientas de gestión del modelado, de coordinación del proyecto, en este caso el modelo, para con la necesidad. Entonces, lo que estamos detallando en este momento es ese lineamiento. Ya, avancemos. Acá hay otra representación similar. Acá también está ya un poco más enfocada a lo que es en el modelo. Dentro de la proyección, ustedes ven la información gráfica y la información de la data que tiene el modelo. La información gráfica va a estar representada por la información geométrica del modelo, que va a ser representada en el proceso de modelamiento, como también las familias, que ya son formas de los elementos definidos por familias de tipo. Y mientras que los parámetros, que son los datos que se crean dentro del modelo BIM. Entonces, lo que buscamos al momento de nosotros presentar el modelo BIM es diseñar la información gráfica y no gráfica. Aquí hay otra representación también que me ayuda a volver a reincidir en lo que comenté inicialmente. Las entidades, o vamos a tener dos tipos de entregable. Presentémoslo así. Un entregable BIM como entregable como tal, que se va a requerir para la validación o las entradas de ciertos procesos, y otro tipo de uso del modelo BIM como parte del proceso. Por ejemplo, si nosotros definimos una necesidad en la obra, como la que indicó el arquitecto Luis, que se tuvo que realizar un proceso de compatibilización sobre el cielo raso, ahora, eso es un entregable. El entregable final es el modelo compatibilizado. El entregable final son los planos documentados de la instalación en la parte ya de la ejecución o postconstrucción que vamos a tener. Pero realmente el uso del modelo BIM como configuración, como filtro, como temas visuales, como una coordinación colaborativa entre diferentes profesionales para ver el modelo y analizar y dar solución, viene a ser un tipo también de entregable, pero no final para presentarlo, sino es un entregable o uso requerido del modelo basado en los procesos y el soporte de los procesos. Eso es lo que me permite explicar esa presentación. Ok, vamos ahora, para poder hacer esta última parte de la sesión, vamos ahora sí a centrarnos en la opinión técnica de la participación de nuestros consultores en relación a las necesidades de la gestión de obra.
Un punto importante que nosotros tenemos que entender en todo esto es lo siguiente. Bien indica el ingeniero Andrés que todavía no hay una buena integración de los profesionales técnicos dentro de los usos de la metodología BIM y sus beneficios, como también el modelo BIM va a tener ciertas limitaciones en tipos de proyectos. ¿Por qué no estamos comunicando efectivamente el uso del modelo BIM en los proyectos? Y también, ¿por qué todavía la metodología BIM está teniendo ciertas limitaciones en los proyectos, como también porque todavía los profesionales técnicos no están entrando a entender bien la metodología BIM? Es por las tomas de decisiones de la alta gerencia en los proyectos, donde deciden no hacer procesos de implementación e inducción, porque en los procesos de implementación e inducción nosotros definiríamos inicialmente meta, objetivos y actividades claves, en base a qué, en base a entender las necesidades de quienes, de los actores principales que toman decisiones en los proyectos para poder gestionar el dicho proyecto. Entonces, si nosotros necesariamente pasaríamos esas etapas antes de hacer el planteamiento de la metodología de los proyectos, podrían hacer que la participación de los diferentes tipos de involucrados, en este caso profesionales técnicos como residentes, jefes de áreas, puedan también integrarse a este proceso y más que ver que ellos necesitan adaptarse a la metodología BIM para seguir siendo competitivos o competentes dentro del sector, sino se ve realmente lo que es la metodología BIM, que la metodología BIM se tiene que adaptar a las necesidades del proyecto para dar solución. Y eso no quiere decir adaptarse a las malas prácticas o a los malos hábitos de la gestión de obra, porque la gestión de obra también tiene que solucionar sus propios problemas y necesidades para que la metodología sea más efectiva. No podemos pretender trabajar con metodología en un entorno caótico. No quiero decir eso, sino lo que quiero decir es que las necesidades de obra y las necesidades de toma de decisión siempre han sido las mismas. Ahora las metodologías están haciendo que esas necesidades tengan una mejor capacidad de toma de decisiones, como también de respuesta. Eso viene a ser lo mismo que tenemos que definir inicialmente. Otro asunto, también para responder la pregunta, es entender bien, para saber definir el uso y la capacidad del modelo BIM y las limitaciones que pueden tener, entender bien que la metodología BIM no es una solución de la gestión de obra o incluso de la gestión de la información como tal, sino es parte de una solución más integral. Tenemos el marco BICI también, pero ambos son tanto una metodología como un marco de trabajo. Ahora, yendo a tratar de dar ciertos comentarios ya de la participación del ingeniero, del arquitecto Luis, él mencionó dos casos. Lo voy a resumir nuevamente, o voy a ir al punto crítico de esos dos casos. Uno, donde se definió los alcances de manera específica y lo que hay que presentar como metodología y como alcance, pero sin embargo esto no estaba alineado a las necesidades y los pocos recursos humanos no permitieron poder aprovechar el potencial que ya tenía el proyecto al tener un modelo BIM para usarlo también para propósitos propiamente la gestión de obra. Mientras que el otro caso fue diferente. Al no tener un alcance bien definido, pero tener los recursos y tener un proceso de autoorganización que realizaron ellos mismos, permitió pues tener un planteamiento más adecuado para las necesidades. Me gustaría centrarme en lo segundo. Lo segundo, ¿por qué se dio? Porque todo lo que hicieron el equipo de trabajo, donde el arquitecto Luis comenta que hubo una autoorganización, permitió hacer este alcance, definir la meta, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo del proyecto, para cumplir ese objetivo, que es el que se plantea inicialmente, cuáles son los tipos de objetivos específicos, actividades críticas. Tal vez sin este entendimiento de Marco y Bici, ellos realmente siguieron lo más puntual y lo más específico de este marco de trabajo. Y en base a eso, y el conocimiento también que tenía en el equipo, porque estaban en un proyecto bien y tenían los recursos, hizo que los profesionales quienes dominan el uso de la herramienta entiendan rápidamente las necesidades y los usos y se alinearon a esos usos. Entonces, esto debió haber sido planificado, realizado previamente en la etapa de implementación para que la etapa de ejecución sea más productiva y más beneficiosa. Pero de igual forma, fue una experiencia productiva porque la metodología BIM permitió hacer una etapa de pre-ejecución antes de la ejecución. Entonces, ahí es donde debemos nosotros entender que el marco de trabajo funciona. En la metodología no necesitamos, como muchas veces decimos, inventar la rueda, porque nosotros ya tenemos la metodología bien. El marco lo voy a decir que es un marco integrador. Y bueno,
Entonces, lo que espero ustedes estén llevándose de mi presentación es dos cosas. Uno, las necesidades y limitaciones que tienen los proyectos por falta de una toma de decisión correcta desde el principio, como lo otro, que vendría a ser que hay un marco de trabajo ya definido que va a permitirles a ustedes alinear todo eso. Y eso es un gran avance. Algunos tal vez no lo puedan valorar desde el principio, pero es un gran avance para profesionales, como por ejemplo personalmente como profesional. Lidié inicialmente con las necesidades de los proyectos sin entender el marco del BDC. Entonces, para mí, entender el marco del BDC, escuchar el marco del BDC o una primera presentación de un profesional que compartió una cierta experiencia que se estaba preparando con BDC, me permitió, es como, ustedes no sé si les ha pasado, es como que ustedes tenían mucho tiempo analizando un problema y escuchan a alguien y la solución y la practicidad o la estructura hace que, como si fuera un descubrimiento, ¿no? Como algo grande, algo importante. Entonces, algo así pasó cuando escuché el Marco Levisi con los problemas que estaba lidiando. Escuché una solución y me interesé mucho en el tema y desde la fecha vine preparándome, como también usando este marco de trabajo para poder tener esta estructura sólida que venimos nosotros trabajando con nuestra alianza, ¿no? GBR e Innova. Bien, entonces eso es lo que quiero que se lleve para poder ya ir cerrando esta parte de mi presentación. También tengo lo siguiente. Nosotros tenemos los niveles. A ver, expliquemos esto nuevamente. Tenemos la meta. La meta, como ustedes saben, es el objetivo general y es la información estratégica. Nosotros podemos tener la información. A ver, un momento. Ya, acá. Nosotros podemos tener la información de nuestro información estratégica, donde tenemos las informaciones métricas financieras que también se pueden proyectar en el modelo. ¿Por qué proyectar en el modelo? Por ejemplo, si nosotros vemos un modelo y vemos un grupo de métricas, ¿el modelo qué es? Es simplemente un adorno visual para las métricas. Lo que se busca es que el modelo acompañe a las métricas para poder entender mejor el análisis de la información o incluso ayudar a la toma de decisiones. Si nosotros quisiéramos ver cuáles son las áreas del proyecto que han tenido mayores incompatibilidades, podríamos verlo tanto viendo la cantidad de incompatibilidades como viendo el modelo, la información. Esto con un propósito de poder ir identificando ciertas cantidades de RFIs, pero si nosotros vamos ahora a analizar cuántos son los costos comprometidos en base a estos RFIs, vamos a ver ya ciertos montos dividido por sectores y vamos a no solamente necesitar la información de costos y los tipos de incompatibilidad, sino también las causas raíces para ir nosotros vinculando dos cosas importantes. Uno es el costo, el sobrecosto o el riesgo o el costo comprometido y la causa raíz de este costo comprometido que pone en riesgo cierto presupuesto del proyecto, cierto sobrecosto del mismo. Entonces, estamos hablando ya de un análisis a nivel estratégico o incluso a nivel técnico, táctico. Entonces, nosotros tenemos que entender que ahí es donde el modelo BIM puede integrarse con plataformas de análisis de datos para permitir tener un mejor análisis, interpretación y hacer que el modelo BIM pase de un tema operativo a incluso hasta un tema estratégico. Luego tenemos el tema de los objetivos. Los objetivos nosotros los vamos a plantear en base a los procesos de la gestión de obra. Por ejemplo, ¿cuál es un objetivo de la planificación de obra? Va a depender de qué tipo de soporte estemos brindando. Si es un soporte en la oficina técnica de obra, nuestro objetivo del plan de obra es poder tener una información confiable o un alcance o delimitar un alcance para el soporte de la gestión de obra. Si nosotros nuestro objetivo es la propia gestión de la planificación de obra, nuestro objetivo sería otro, ¿no? Hacer que los planes sean más confiables. En resumen, nosotros tenemos que entender que nuestros objetivos tienen que ser específicos en base a la gestión de los procesos. Esto sí es un tema un poco más amplio. Déjenme a ver explicar de otra manera. Si nosotros tenemos una meta, que es reducir sobrecostos y sobretiempos en la oficina técnica de obra o la información deficiente del proyecto, o por cualquier tipo de problema por la deficiencia del proyecto. Y si nosotros tenemos que plantear nuestros objetivos específicos,
lo vamos a plantear en base a los procesos de la gestión de los RFIs, por ejemplo. Y los procesos de la gestión de RFIs, ¿cuál es un proceso clave o una actividad crítica, ¿no? Que es lo otro, acá lo vamos a ver ahora, una actividad crítica dentro de los procesos, viene a ser la identificación de RFIs. Porque la lógica, ¿qué dice? Si nosotros no identificamos todos los RFIs, ¿cómo pensamos gestionarlos y responderlos? ¿Qué pasaría si vamos al proyecto, hacemos todo el proceso de gestión de RFIs, vamos a obra, en obra se manifiesta un RFI, este RFI termina impactando al proyecto, entonces podríamos decir que la metodología no funciona. Lo que nosotros diríamos, dependiendo del tipo de impacto que ha tenido y también del tipo de RFI, es que nuestro proceso de identificación ha sido deficiente. O lo otro que es un RFI, pues que no puede ser identificado con los modelos por la poca información que ingresa al modelo o la falta de información que el modelo no puede integrar, ¿no? Como por ejemplo todo lo que son los tipos de instalaciones subterráneas, no podrían ser ingresados al modelo. Bueno, podría incluso ser una discusión, ¿no? De ver cómo poder tener la data, la información, pero vamos a entender que hay cierta limitación. En todo este asunto, lo que busco que se entienda que tanto las metas, objetivos y actividades críticas están alineados al entendimiento de los procesos de la gestión de la obra que nosotros tenemos que dar soporte. Y luego vamos a entender en base a eso la información que se necesita a nivel de modelo, a nivel técnico y estratégico para poder hacer que todas estas metas, objetivos y actividades críticas estén alineados bajo una herramienta de gestión como es el modelo BIM y bajo un marco integrador como es el marco del BIC. Bien, hay que entender que todo esto es parte del marco de entender lo que es BIM, entender BDC, entender que la información del modelo BIM puede escalar a niveles estratégicos, tácticos, pero siempre alineado a los objetivos y alcances o objetivos del proyecto como del cliente, y también entender que el modelo BIM y sus usos de las herramientas que nosotros nos permite la metodología BIM nos ayuda a proteger la calidad de la información. Y esto es un punto importante y con esto voy a terminar. La calidad de la información viene a ser la calidad propiamente de los datos que van a ser protegidos por los procesos estándares que vamos a seguir en el uso del modelo BIM. Entonces, la metodología BIM, el modelo BIM, permite proteger la calidad de la información bien aplicados, ya que el modelo BIM como herramienta integra la información gráfica y no gráfica del proyecto en un entorno. Y al momento de integrar la información gráfica y no gráfica dentro del entorno, hace que esta información sea única. Y si la información ha sido ingresada por procesos y protocolos correctos, vamos a tener una mayor confiabilidad de la información y habremos superado el primer nivel de la información, que es el nivel operativo. Cuando nosotros tenemos la información operativa confiable, podemos recién usar para fines tácticos y estratégicos. Eso es lo que a veces no entendemos o no entienden algunos profesionales, porque van a querer sacar el mayor provecho al modelo cuando no han solucionado las necesidades más básicas. Hay un orden lógico en esto, que es primero dominar la información operativa para usarlo para niveles tácticos, estratégicos y la gestión de la obra. E incluso aumentar tecnología, si así lo quisiéramos, pero antes dominando estos niveles de información. Para cerrar, lo que he buscado en esta sesión, ya también lo he mencionado, es poder analizar brevemente algunas necesidades, decirles, bajo la presentación técnica del marco metodológico y técnico, marco técnico, decirles que hay estas herramientas, pueden llamarlo metodologías, marco de trabajo, que permite gestionar correctamente la información y es por ese motivo que vamos a reafirmar lo que ya venimos informando, es que las empresas necesitan un proceso de implementación antes de la aplicación y como parte de nuestra labor como profesionales y agentes de cambio y empresas, buscamos incidir en este caso, incidir en todo lo que viene a ser la implementación en los proyectos. Y nosotros tenemos planteamientos y propuestas, pueden tener la información en esta publicación y si a nuestras comunidades contactarnos si ustedes están interesados en su proceso de implementación BIM bajo un convenio en el cual podemos financiar incluso un proceso de implementación BIM bajo ciertas condiciones eh, que pueden ser controlables y que pueden llegar cada empresa hasta un 70% de financiamiento. Bien, eso sería toda mi presentación. Espero que les sirva. Realmente hay mucho más conocimientos que podamos compartir, pero en esta oportunidad eso es lo que me permitió compartir. Ese es de toda mi parte. Que tengan buen día. Que estén teniendo un buen día con todos.